Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos de nuevo, Los abrazo con mi corazón a todos y cada uno de ustedes. Quiero llevarlos a la epístola a los Romanos, por favor. Saben que es impresionante porque el Salmo 107 que leía Dieguito y haciendo alusión a él, hablaba acerca de, él decía que, parafraseándolo, si caminamos fuera de la voluntad de Dios, nada tiene sentido. No llegamos a un puerto seguro. De tal manera que patinadamente, lo dice Dieguito, y dice también que quienes debemos alabar a Dios, ¿verdad? Todos los redimidos, y vamos al final vamos a ver cuál es la característica de esos redimidos. Vamos hoy a hablar acerca de el obrar de la carne, mis amados, ¿sí? Y lo importante no es eso, sino realmente solo para diferenciar cuál es la conducta de los redimidos de Jehová. Muy bien, Romanos les dije 8, ¿verdad? 8, Romanos 8, 7. Muy bien, vamos a leerlo todos, ¿qué les parece, sí? Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos tantas gracias, Rey, porque día a día muestras tu fidelidad, tu amor y tu misericordia a nuestras vidas. Señor, permite que el obrar de tu maravilloso Espíritu Santo en nosotros dé como resultado, Dios, que hagamos lo que para lo que tú nos diseñaste, Señor, que es para glorificar tu nombre. Hoy estamos en ese proyecto que tú tienes para nosotros, ese tiempo en el cual tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria, perfeccionándonos, Dios, dirigiéndonos hacia la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Ten a bien derramar de tu Espíritu Santo, espíritu de sabiduría y de revelación, de tal manera que si hay una sola palabra, Dios, para alguno de nosotros que tú tengas, tengo la certeza de que así es, que la podamos recibir y caiga en nuestro corazón como en la tierra fecunda, Dios, que dé mucho fruto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. También, mis amados, dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Saben? Hoy pues el Señor me llevó a preparar esta enseñanza, sí, y por ahí leyendo la palabra de Dios me llevó a 3 personajes. Hay muchísimos más, hay muchísimos más personajes hablando de el obrar de la carne, mis amados. Necesitamos entender cuál es el obrar de la carne con el ánimo de que podamos contrarrestar ese influjo de la carne en todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque finalmente, aunque somos convertidos, ¿verdad? Todavía por ahí hay las consecuencias de los efectos de la carne en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y para esto, amados, tenemos la historia de, pues, ni más ni menos, voy a hablar de 3 personajes. Uno es Caín, el otro es Nadab y Abiú, y el otro es Saúl. Personajes modelos, ¿verdad?
de cómo caminar en la carne, ¿ok? Habrá algunos más, pero bueno, no terminaríamos. ¿Saben? Esta historia que relata la Escritura de Caín y Abel en cuanto a saber cuál fue la razón por la cual la ofrenda de Abel no fue agradable a Dios, fue agradable a Dios y la de Caín no, ¿verdad? Hay como que no nos queda claro el asunto. Entendemos que Abel fue una persona tenía una conducta agradable a Dios antes que llegara al asunto de la ofrenda, ¿verdad? Él sabía cómo agradar a Dios. Y podríamos decir, bueno, pues ¿cuál es la razón? Porque pareciera no ser muy clara la razón por la cual le agradó más la ofrenda de Abel a Dios que la de Caín. Y entonces podemos pues decir rápidamente, bueno, pues es que Caín era un hombre obediente a Dios, ¿verdad? Era un hombre pues con una conducta piadosa, ¿estamos de acuerdo? Y por esa razón Dios le aceptó el sacrificio más a él que a Caín. Pero alguien por ahí podría decir, es que Caín también le ofreció de lo bueno de la tierra, ¿no? Hasta podríamos decir, igual y llevó unas sandillotas así, unos melonzotes así, de lo mejor de su tierra, pudo haber sido así, ¿no? Sin embargo, pues decir, pues entonces, ¿por qué no le agradó la ofrenda de Caín? Si ustedes van, por favor, ahí a Génesis 4 del 1 al 5, vamos a leer, por favor. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió, desde el versículo 1, y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos, no se olvide de esta palabra, de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Decíamos que quizá no quede claro el asunto de por qué le agradó más la ofrenda de Abel de Caín, pero la Biblia nos explica, hay algunas partes que nos clarifica exactamente por qué razón le agradó más la ofrenda de Abel. Saben que Caín era una persona que solo vivía para sí. Caín era una persona que vivía para agradarse a sí mismo. Caín era una persona que no tenía una relación íntima con el Señor, lo que Abel sí tuvo, ¿verdad? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Por ejemplo, en el versículo 4, mis amados, no sé si pueden ir ahí, dice que podemos encontrar la razón, amados, de por qué le agradó más la ofrenda de Abel. Porque habla de que Abel presentó los primogénitos de las ovejas, de tal manera que esta palabra nos da mucha luz en cuanto a entender por qué le agradó. ¿Saben? Por ejemplo, el asunto del sacrificio del primogénito, del cordero, ¿sí? Ya estaba en el corazón de ambos, es decir, ya estaba en el intelecto de ambos. Ellos debieron haber conocido esa historia que empieza en Génesis 3:21, cuando dice que ellos se presentaron ante Dios después de haber desobedecido, se presentaron con unas hojas de higuera, ¿verdad? De higos, y Él se las sustituyó por pieles, por la piel de un animal. Y ahí figura el primer sacrificio, ¿verdad?, con el cual cubrió la desnudez de Adán y Eva.
figura el sacrificio del Cordero de Dios que iba a cubrir nuestro pecado, de tal manera que de esta manera íbamos a ser redimidos, como decía el Salmo 107. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces Abel ofreció, por eso dice primogénito. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento habla acerca de que todo primogénito le pertenecía a Dios, ¿se acuerdan? Y que había que redimirlo, etcétera, etcétera, figurando al Señor Jesucristo. De tal manera que era importante eso, era importante que le ofrecieran obediencia, mis amados. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces Caín, ¿qué hizo? Pues no tengo una oveja, le voy a llevar lo mejor que tenga yo, ¿verdad? Y pudo haberle llevado lo mejor, pero con Dios no es así. ¿Estamos de acuerdo? Aunque sea lo mejor que tú tengas, ¿sí? Pero si es de acuerdo a la decisión de tu corazón perverso y engañoso y está fuera de la voluntad de Dios, no funciona. A Dios no lo podemos apantallar con lo mejor que tengamos. ¿Me explico? A Dios le podemos agradar siendo obedientes, mis amados. De tal manera entonces que alguien podrá decir, pero es que aquí dice que Caín era labrador de la tierra, no era pastor de ovejas. ¿Habría sido eso un obstáculo para que no ofreciera una oveja? ¿No? ¿Qué podría haber hecho? Bueno, pues le compra las ovejas a su hermano, ¿verdad? Y va y hace el sacrificio. No sé si estamos en sintonía. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego, la otra historia. Dice, déjenme ver dónde la tengo. Aquí la tengo. Levítico 10, 1 y 2, por favor, ¿sí? Dice así, mis amados. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron de delante de Jehová. ¿Qué tal? Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, del sumo sacerdote, y eran sacerdotes también, y entonces pues ellos estaban calificados para encender el fuego, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, también allí, amados, más adelante, en el versículo 9, parece ser, ¿sí? Nos da también un norte en cuanto a esto que estamos hablando, ¿sí? Si ellos eran sacerdotes, ¿por qué razón se enojó Dios con ellos y los consumió? Fíjense cómo dice, en el versículo 9, ¿verdad? Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Perdón? ¿Está bien? Perpetuo para vuestras generaciones. Entonces, por ahí también, ¿verdad? Hay un acto de desobediencia a Dios, porque esta era una demanda de Dios para sus sacerdotes, que no tenían que ingerir alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Esto nos da luz en cuanto a por qué los consumió. Ellos seguramente dijeron, pues estuvieron echándole inclinando el codo, ¿verdad? Y dijeron, pues ¿qué tiene? Somos los sacerdotes, ¿no? Vamos a encender el fuego, no importa, ¿sí? Pero para hacerlo tenían que entrar al tabernáculo, de tal manera, por eso fueron consumidos, ¿sí? Por una actitud muy simplista. Y bueno, esto a veces estoy recalcando algunas palabras, porque lo importante no es la historia en sí, sino lo que tiene la historia para nosotros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo más importante, lo que nos podemos aplicar.
A ver, ¿por qué fuego extraño? ¿Por qué fuego extraño? Así rápidamente les voy a platicar. Porque, ¿saben? Ellos entraron al tabernáculo en desobediencia. ¿Y cuál fue la desobediencia? La desobediencia fue que no entraron sobrios, ¿sí? Que desobedecieron a Dios y no les importó que Dios había dicho, no se emborrachen cuando entren al tabernáculo, pero a ellos no les importó. ¿Por qué fuego extraño? Porque finalmente más adelante vamos a ver con el otro ejemplo, dice que como adivinación y como hechicería es la obstinación y como idolatría es la obstinación y la desobediencia. De tal manera que quien desobedece, quien no actúa en obediencia a Dios, es tenido como un hechicero. ¿Sí? ¿Y saben cuál es el fundamento de los hechiceros? Tener relación con demonios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la campana, la cúpula de protección en la cual nosotros vivimos? ¿Sí? El reino de Dios está ubicado bajo una campana de protección para todos los que vivimos adentro. Bueno, y aprovecho esto, para que el coronavirus no pase a afectarnos a nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, y si pasa es porque pues Dios tiene un propósito para nuestras vidas, ¿sí? Ya, ¿ok? No crees que no va a pasar, de repente puede ser. Pero entonces, sí, ellos están dentro del reino de Dios, todos estamos dentro del reino de Dios, ¿estamos de acuerdo? Y fuera de esa cúpula está todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces el que es desobediente, lo que pasa de inmediato en automático, se sale de esa cobertura, se sale de esa cobertura y entra a otro reino, ¿estamos de acuerdo? Por eso al ofrecer sacrificio, ¿sí? Fue un sacrificio, un fuego extraño, porque no fue bajo la voluntad de Dios. No sé si me estoy explicando. Muy bien. Y luego el siguiente ejemplo, 1 Samuel 15, versos 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, todo. Quizá algunos con los cuales yo he intercambiado impresiones acerca de esto, hablan en contra de Dios, diciendo que es un Dios muy cruel, pero esto tiene una perspectiva muy hermosa en nuestras vidas. Espero explicárselas para la próxima vez que hablemos acerca de cómo Dios levantó a 2 Saúles, uno que fue primer rey de Israel y el otro fue un Saúl de Tarso, no sé si se acuerdan, con el ánimo de acabar con el enemigo, pero matarlo así, exterminarlo totalmente. Y luego se los voy a dejar en suspenso por qué razón, ¿verdad? Esta figura tiene esto, ¿no? Ok, fíjense, versículo 15, mis amados. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Hablando Saúl, ¿sí? De Amalec lo han traído. No fui yo, lo han traído, dice, ¿no? Ok, 19 y 23. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Le dice Samuel a Saúl. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Dice, y Samuel dijo:
se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y luego termina diciendo, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Aquí vemos algunos puntos muy importantes en cuanto a esta actitud y conducta de Saúl, ¿verdad? Primero vemos que pues quiere hacer mentiroso a Dios, ¿no? Es un mentiroso, porque dice aquí, yo he obedecido a Jehová y exterminé a los amalecitas, solo que hemos traído lo mejor, pero es para ofrecer sacrificios a Dios. ¿Se acuerdan lo que decíamos hace rato? Quizá fuera una buena intención de Saúl, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero además dice, he obedecido. Pues no es cierto que va a obedecer. Además dice, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios. Oigan, pues no era el rey, no era el que tenía que decidir. ¿Por qué pues permitió que el pueblo hiciera eso? Pero en fin, vamos a ver cómo precisamente estos casos hablan acerca de un tema que nosotros hemos estudiado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Caminar en iniquidad. Caminar en iniquidad significa hacer lo que nos venga en gana, sin tomar en cuenta a Dios. Hacer iniquidad es hacer obras bien buenas de la carne, ¿sí? Que no tienen nada que ver con la naturaleza de Dios. Está interesante, ¿no? ¿Sabían que hay obras buenas de la carne? Y ahorita vamos a ilustrar algunas cositas, ¿no? Entonces, amados, aquí estos tres ejemplos nos ilustran mucho, ¿no? Cómo un hijo de Dios o un cristiano no debe caminar haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que ser afines, parece que sí es ser afines, ¿eh? Ser afines a la voluntad de Dios siempre. Y alguien puede decir, pues sí, ¿y dónde encuentro la voluntad de Dios? ¿Dónde la veo? ¿Dónde la conozco? Pues hoy, más que nunca, conocemos cuando menos 49 mandamientos, ¿no, hermanos? Y ellos nos dan la pauta a seguir porque ellos expresan la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Alguien dirá, es que no puedo. Bueno, ahorita vamos a ver cómo es que sí vamos a poder. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Teniendo entendido que hacer la voluntad de Dios por el poder de su gracia funcionando en nosotros. Muy bien. Dice entonces aquí, iniquidad es hacer lo que me parezca bueno, aunque esté fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces al día podrá ocurrir en nuestras vidas algo así, amados? Que hagamos algo que nos parezca bien, porque es agradable, porque es delicioso, ¿sí? Pero que está fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Ok, lo dejo para que lo reflexionemos. Muy bien, fíjense que buscando por ahí, encontré que la palabra iniquidad tiene que ver con una palabra que a lo mejor muchos conocen aquí, ahorita van a ver. Tiene que ver con la palabra hebrea, abón, ¿sí? Ahí sí ya les suena esa palabrita, abón llama, tin, tin, ¿se acuerdan? ¿Sí? Es impresionante. Abón viene del hebreo que significa
maldad, delito, pecado, injusticia. Eso es iniquidad. Maldad, delito, pecado, injusticia. Claro, porque se aparta de la voluntad de Dios. ¿Ok? Solo la voluntad de Dios es justa en nosotros, actuando a través de nosotros. ¿Ok, amados? Muy bien. Ahora, algunos casos prácticos de iniquidad, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, obtener algo ilegalmente, aunque nadie se dé cuenta que lo estoy haciendo. Total, lo bien, ¿cómo dice? Para lo bien hecho no hay reclamo, ¿no? ¿Verdad? Si puedo hacerlo y obtener algo de manera ilegal sin que se den cuenta, puedo hacerlo. Eso es algo que nos habla de iniquidad, amados. Por ejemplo, bueno, peor tantito, si de eso que obtenemos ilegalmente podemos o lo llevamos como un sacrificio a Dios, ¿no? Por eso es bien impresionante, amados. Decía el hermano Bill que si tuvieras la desgracia de heredar o que te regalaran una compañía cervecera, tendrías que rechazarla. ¿Sí, mis amados? Porque eso es algo que te obtendría beneficios fuera de la voluntad de Dios. No sé si necesita explicaciones, ¿verdad? Ninguna explicación. Muy bien, imagínate y que de allí puedas ofrecerlo en sacrificio a Dios. Eso nos ilustra lo que hizo Caín. Otro, casarse con una persona no cristiana o sí una mujer o un hombre no cristiano cuando nosotros somos cristianos, ¿verdad? Esto sería iniquidad. Hermano, pero es re bonito, pero es bien buena gente, en verdad. Usted no lo conoce, hermano, ¿sí? Es más bueno que la bondad. Pero le hace falta lo más importante, tener a Cristo en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, hacer prevaricación. Fíjense, tener amistades no cristianas. Hay mucha polémica al respecto, porque hay gente que dice, no, oigan, pues ¿cómo creen si son tan simpáticos, tan agradables? ¿Cómo crees que no vamos a tener amigos que no sean cristianos? No dice groserías, no toma, no fuma, ¿sí? Ahorita nos va a ilustrar la misma palabra. ¿Por qué estamos diciendo esto? Ojo, no les estoy diciendo que tenemos que segregarnos de los demás, ¿no? Pues dice Pablo, andamos en el mundo, aunque no somos del mundo, ¿sí? Pero lo que Pablo quiere decir es que seamos modelo para el mundo, modelo diferente al actuar del mundo, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, dice Primera de Pedro, por favor, 4, 3 y 4, amados. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Esos gentiles, me refiero que no los tenemos que tener como amigos. Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, pues a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Cómo vamos a ser diferentes a las personas que caminan en un estatus como el nuestro o más arriba que el nuestro? ¿Cómo no? Si eso es agradable, ¿cómo no podemos aprender de ellos?
Sí, claro, vamos a aprender esto que dice, ¿no, amados? Pero, ¿qué tiene de malo? En verdad, conozco una personita que tiene unas amiguitas, ya ha dejado de reunirse con ellas, pero, pues, ¿qué tiene de malo? Pues, yo diría, ¿qué tiene de bueno? ¿Saben? Porque tú vas con una persona así y le dices, oye, fíjate que Jesucristo te ama, quiere que salvarte. Tranquilo, vamos respetándonos, ¿qué te parece? Pues yo no le estoy hablando de faltarnos al respeto, ¿ah? ¿O sí? Solo le estoy dando una información que le es conveniente a esa persona. Una información tan importante que la va a salvar del fuego eterno, ¿sí? Dice, vámonos respetando y si quieres ser mi amigo, acéptame así como soy. Pues está bien. Eso de aceptar a la gente así como es, quiere decir que no la vamos a descalificar, ¿verdad? Pero no me refiero a que tengamos que segregarnos de ellos, hermano. A sentirnos, como decía por ahí una personita, que estamos colgados del ala de un ángel, ¿no? Y andamos volando en el espíritu ahí. Y que a todos los andemos descalificando todo el tiempo. No, pues eso significaría ser religiosos, ¿no? En todo caso, habla la palabra de Dios que no caminemos como ellos, que no seamos como ellos, que no tengamos sus costumbres, sus culturas, sus tradiciones. ¿A poco no? Hay bebedores sociales, por ejemplo. Pues total, una copita aquí, ¿no? Solo para la digestión, ¿no? Y está bien, ¿verdad? Quizá puedan tener control en un tiempo y puedan tomarse una copita o dos al día, pero nada les asegura o nada nos asegura que en las demás áreas de sus vidas sea un caos, ¿sí? Porque la Biblia dice que tenemos un corazón perverso y engañoso, y si apenas podemos con el propio, amados, imagínense estar recibiendo de información de corazones perversos y engañosos de la demás gente. Terminaríamos hechos un guiñapo. En verdad se contagia la forma de ser de los gentiles, es decir, del mundo, mis amados. Por eso tenemos que tener cuidado en nuestras amistades. Yo hoy por hoy no tengo amistades así del mundo, y conste que no se los digo porque me sienta yo religioso, etc., pero pues es que nada te aportan. Yo digo, no sé si estén de acuerdo conmigo, no te aportan absolutamente nada. Lo interesante es pues que aprendas de la gente, ¿no? Dice la palabra de Dios, el que con sabios anda, pues se hace más sabio, ¿verdad? Pues eso sí sería más interesante, pero andar con gente que nos enseñen todas estas cosas, ¿verdad? O que finalmente no lo hacen de una manera así, ¿cómo se dice? Propedéutica o no sé cómo se diga, ¿no? Y no lo hacen, no estás acudiendo a ellas en un horario así fijo ni nada para que te estén enseñando de todo lo que hacen, pero por eso es importante, con la conducta, ¿sí? Enseñas o aprendes todo lo que tú quieras, amado. Para bien o para mal, la conducta influye en la gente, de tal manera entonces que ¿para qué queremos tener amistades así? Si les preguntara cuántos de aquí tenemos amistades del mundo, nos sorprenderíamos, nos sorprenderíamos. Y luego a veces ocurren cosas por no entender. Bueno, imagínense que podamos llegar a tal grado que el Señor nos lleve a situaciones tales para que nos haga entender, ¿no? Le pertenecemos y le importamos. No nos va a dejar así, que hagamos lo que queramos, nos va a llamar la atención. ¿Ok? Muy bien, mis amados. Ahora, ¿cómo es alguien que camina en iniquidad? ¿Verdad? ¿Cómo? Les voy a dar algunas
algunas palabras y ustedes pues le palomean o no, ¿ok? De eso se trata. Cuando yo escucho una predicación, trato de no endilgársela a nadie, es para mí, la enseñanza es para mí, ¿ok? Dice, un hombre, una mujer que camina en iniquidad es mentirosa, es irresponsable, es simple, es necia, es avara, es orgullosa, es infiel, es descortés, es irrespetuosa, es ofensiva, y así me diría yo, hasta con las ganas de decirme, ya, hermanito, cállate. A veces así me dan ganas, en serio, te digo honestamente, híjole, me está pegando con todo el Señor, ¿no? Con ganas de decir, ya, hermanito, ya con esto tengo, ya entendí, ¿no? Pero es así, amados, es así. Y pues desafortunadamente nosotros, todos nosotros, por la naturaleza necesitamos tener un chicotito. Bueno, pues ese chicotito simboliza los mandamientos, ¿verdad? Y tenemos que estarlos todo el tiempo ahí. Tenemos que guardarlos. ¿Cada cuándo? Todo el tiempo, amados. Si no, te vas a volver un cristiano que vive en la derrota porque el cristianismo va a ser una carga para ti. ¿Sí? Amado, por favor. Por eso, otra vez, esta es la enésima vez que les digo, memoricen la palabra para que ella sea más fácil bajarla al corazón, mis amados. ¿Sí? Duérmanse memorizando la palabra, levántense memorizando la palabra o meditándola. Es más fácil si la tienen aquí, ya no tenemos que abrir ni siquiera los ojos para buscar la Biblia. En verdad, si está oscuro, tenemos que prender la luz para... No digo que no la tengan que leer, pues claro, ¿no? Por supuesto. Pero si la tenemos aquí, ya es más fácil, ¿no? Ok. Ahora, lo interesante no es que no venimos a hacer una apología de los que caminan en iniquidad, ¿no? ¿Verdad? No se trata de eso. Se trata de cómo alaban, decía Dieguito, cómo alaban los redimidos al Señor, ¿verdad? Dice, díganlo. Pero a veces tenemos que decirlo más fuerte, más que con nuestros labios, con nuestra conducta, mis amados. Tenemos que gritar que Cristo vive en nuestro corazón. ¡Wow! ¿No? Fíjense, por favor, quiero llevarlos a Efesios, por favor. Capítulo 4. Así debemos gritar que Cristo vive en nosotros, mis amados. ¿Sí? Fíjense cómo dice, desde el 1 lo voy a ir leyendo, ¿sí? Y pónganse abusados porque de repente me voy a brincar, ¿eh? Y ahí se ponen al corriente conmigo, me alcanzan corriendo. Dice, yo pues, versículo 1, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros. ¿Cuál es la vocación con la que Dios nos llamó? La vocación de ser hijos de Dios, que glorifiquemos su nombre con nuestra conducta, mis amados. ¿Sí? Dice el 3, el 2, ¿va? No, el 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, a un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice el 17, por favor. Digo pues, esto pues digo y requiero en el Señor.
Ahí les va. De esto podríamos pasarnos horas y horas, pero eso lo pueden hacer ustedes en su casa. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, obteniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí caemos en la cuenta de que el hombre que está viciado es aquel que camina en iniquidad, amados, conforme a los deseos de la carne. Dice, despójate. Esto no es otra cosa más que injerta palabra para que la palabra te empodere y de esa manera podamos hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. ¿No? Sí. Dice, y renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí está, me hace tragar gordo. Esto, amados, lleguen a casita y pónganse un papel y un lápiz y hagan preguntas. Hay que meditar y analizar así con lupa, con microscopio, lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. ¿Vamos? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Fíjense, ahora bien, la iniquidad es una obra de la carne, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Cómo podríamos ganarle la partida? ¿Cómo podemos no obrar según la carne? ¿Cómo podemos hacerlo? Ahí les voy dando un tip. Primero, checa que eres nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Pero cómo? Váyase a Mateo 7, 16 al 20, por favor. ¿Sí? Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El 20 dice, así que por sus frutos los vas a conocer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una persona nacida de nuevo da fruto, hermanos. Da fruto. Checa que eres nacido de nuevo, para que la palabra en tu corazón pues funcione de manera óptima, siendo guardada en un corazón en el cual el Espíritu de Dios ya mora. ¿Estamos de acuerdo? Dice ahora la segunda, pues alimenta tu espíritu, amado. ¿Sí? Alimenta tu espíritu. Por eso Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu alma y todo te saldrá bien. ¿Cada cuándo? Todo el tiempo, mis amados. Por eso dice, déjenme llevarlos a Juan 6, por favor, ahí cerquita. 54, 56, por favor. Dice,
el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En la sangre y la carne de Cristo, pues es el verbo, ¿verdad? El verbo encarnado, es la palabra de Dios. Aliméntate, amado, por favor, aliméntate para que seas un cristiano bien entusiasta, amado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, obviamente alimenta tu espíritu, pero deja de alimentar la carne, porque si no, te va a resultar contraproducente. Fíjense, vamos a ver, segunda de Pedro, primero Gálatas 6 al 8, por favor. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para su espíritu, del espíritu segará vida eterna. Segunda de Pedro 2, fíjense cómo aquí nos da una perspectiva de el acontecer de uno y el otro, el piadoso y el que anda en iniquidad. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites en cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus propios errores. Y ustedes pueden terminar de estudiar todo el capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Otra clave para ganarle la carrera a la carne. Dice, ofrecer tu cuerpo en sacrificio a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo ofreces? Dice Romanos 12:1, no sé si lo han leído. Os ruego, pues, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. ¿Cómo se ofrece? Bueno, se ofrece para no utilizar el cuerpo para hacer cosas desagradables a Dios. ¿Me explico? Por ejemplo, pues parecería de hilaridad, pero digamos, imagínate tú que viene una persona y un hermano y te dice algo que te ofenda, por ejemplo. ¿Sí? Eso duele, ¿no? Una ofensa duele, ¿no? Pues ofrécesela al Señor. No respondas de la misma manera. No respondas. Ofrécelo como sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Porque entonces estaremos demostrando que es nuestro culto racional. No sé si me estoy explicando. Como ese ejemplo, agarren el que quieran. Agarren el que quieran. Eso es ofrecer nuestro sacrificio, nuestro cuerpo en sacrificio. Y luego, también, amados, pedirle a Dios, y ya con esto acabo, amados, pedirle a Dios de su gracia para que podamos sujetar el cuerpo a través de las disciplinas secretas, ¿no? Nos ayudan muchísimo. ¿Ok? Primera de Corintios. Primera de Corintios 15:10, por favor. Y aquí
Dios nos enseña algo que es verdaderamente importante, obvio. Fíjense, yo a las personas que les estoy enseñando de manera personal, les hago siempre esta observación. Si tú vienes conmigo para que yo te enseñe, doy por sentado que tú vienes porque tienes como disciplina leer la palabra, cuando menos leer la palabra, cuando menos. ¿Sí me explico, mis amados? Porque si no, no avanzaremos en nada. Y eso lo puedo trasladar a la iglesia, ¿no? Amado, tú vienes a la iglesia, ¿sí?, como un hijo de Dios, con un alma que necesita ser restaurada, cambiada, alimentada, ¿sí? Pero tenemos que dar por sentado que ustedes como cristianos, cuando menos leen la palabra de Dios, cuando menos una vez al día, cuando menos una al día. ¿Sí, mis amados? Porque si no, nomás venimos a calentar la silla. Amado, tenemos que dar por sentado que nos estamos alimentando, si no, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Sí? Y luego ya hemos visto, tendremos que pagar las consecuencias allá en el milenio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, no hay otra cosa. No necesitas otra cosa más que la gracia de Dios. Y su gracia, y espero que así podamos decir, su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Antes hemos trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios con nosotros. De tal manera que en nosotros ya se ven características de la gente que camina en el Espíritu, pero no es por nosotros, por la gracia de Dios en nosotros. De tal manera que dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno tiene falta de gracia, pídala a Dios, amados. Y, ¿cómo les diré? No tenemos que ganar ninguna batalla. Cristo ya la ganó por nosotros. Ahí, párese en esa roca. Y entonces caminemos en consecuencia a todo esto. ¿Estamos, mis amados? Pónganse de pie, por favor. ¿Sí? Libre de toda condenación, porque caminemos conforme a tu perfecta voluntad. Sabemos que tenemos, Señor, la norma que tú has establecido, que son tus mandamientos. Permite que podamos guardarlos, Señor, de tal manera que estos nos empoderen para que caminemos en libertad, siendo cristianos, que glorifiquemos tu nombre todo el tiempo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.